A primera vista, resulta casi imposible imaginar que tienen en común un microchip de inteligencia artificial hiperavanzado, una pequeña válvula metálica para el tren de aterrizaje de un avión comercial y, bueno, una simple camiseta de lino de la nueva temporada primavera-verano. O sea, son mundos que parecen no tocarse en absoluto, ¿verdad? Ya. A ver, parecería el inicio de un acertijo bastante retorcido, la verdad, porque físicamente no hay ninguna conexión, desde luego. Exacto, visualmente no comparten nada. Pero al sumergirnos en la avalancha de informes de resultados financieros recientes, correspondientes a finales de 2025 y principios de 2026, pues la perspectiva cambia por completo. Totalmente. Porque cuando pones los números sobre la mesa, resulta que esas tres cosas revelan exactamente el mismo secreto corporativo, ¿no? Ese secreto para alcanzar rentabilidades históricas en un entorno económico que, bueno, seamos sinceros, no está para tirar cohetes. Para nada. Y por eso, en este vídeo vamos a comentar la presentación de resultados de varias empresas que ya teníamos analizadas en el canal. Básicamente, hablaremos de sus actualizaciones. Eso es. Las empresas que vamos a comentar hoy son TSMC, Inditex, Johnson & Johnson, Trigano y Loar Holdings. Vamos a ir comentando cada empresa y sus presentaciones de resultados de forma independiente, pero englobado todo en esta misma conversación. Claro. Y, por cierto, en la fuente del vídeo se encuentran todos los datos de dichas presentaciones para quien quiera revisarlos. Y recordamos algo muy importante, que este vídeo no es una recomendación ni sugerencia de compra o venta de ninguna acción. Exacto, esto es solo un vídeo en el que pretendemos enseñar de una manera simple cómo realizar análisis fundamentales de acciones cotizadas. Aquí venimos a diseccionar la mecánica empresarial, nada más. Totalmente. Y bueno, dicho eso, si queremos entender qué hace que una empresa sea financieramente indestructible, tenemos que dejar de mirar tanto la línea de ingresos totales y bajar un poco más. O sea, el verdadero polígrafo de una empresa es el margen bruto. Fíjate, el margen bruto nos dice si una empresa manda sobre sus clientes o si por el contrario son los clientes quienes mandan sobre la empresa. Pues hablemos de mandar sobre los clientes. Porque para ver márgenes brutos que parecen, no sé, de ciencia ficción, tenemos que irnos a Taiwán. Hablemos de los resultados del primer trimestre de 2026 de TSMC. Madre mía, ¿las cifras de TSMC? Es que son abrumadoras. O sea, casi 36.000 millones de dólares en ingresos, subiendo más de un 40% respecto al año anterior. Pero el dato estrella, el que te hace frotarte los ojos, es su margen bruto histórico. Supera el 66%. Una locura. Y aquí te lanzo la primera pregunta. Porque, a ver, siempre nos han enseñado que la manufactura de hardware es súper intensiva en capital. Hay que construir fábricas de miles de millones. ¿Cómo demonios sacas un 66% de margen haciendo algo físico y tan caro? Claro, es una contradicción fascinante. Porque normalmente, si fabricas algo físico, tus márgenes son estrechos, ¿no? Compites en precio. Pero TSMC ha logrado escapar de eso. La clave no está en el volumen, sino en la exclusividad tecnológica de los llamados nodos avanzados. Ya los famosos chips ultra pequeños. Exacto. Hablamos de chips de 7 nanómetros o menos. El 74% de toda su facturación viene ya de ahí. O sea, han dejado de ser una empresa cíclica, de esas que dependen de si la gente renueva el móvil, para convertirse en el pilar estructural de la economía digital. Vale, pero, a ver, la competencia podría intentar replicarlo. Digo, empresas gigantes como Intel o Samsung, ¿no? Bueno, podrían intentarlo, y de hecho lo hacen. Pero la barrera de entrada ya no es solo de dinero, ¿eh? Es de física, de precisión a nivel atómico. Levantar una fábrica para estos nodos te cuesta unos 20.000 millones de dólares y además requiere años de calibración. ¡Ostras! Y ojo que TSMC ha confirmado que empezará la producción en masa de chips de 2 nanómetros a finales de 2026. Básicamente, juegan solos en una liga donde no hay alternativas viables para la demanda insaciable de la inteligencia artificial. No es que sean la mejor opción, es que son la única. Me encanta eso porque, o sea, al revisar el informe me vino una analogía a la cabeza. Es como si TSMC hubiera construido el único puente de peaje en la nueva autopista de la IA. Da igual si el coche lo diseña Apple, Nvidia, AMD. Si quieren cruzar, tienen que pagar. Y la tarifa la pone el dueño del puente. Esa es la definición perfecta de poder de fijación de precios. Y claro, cuando tienes ese monopolio, el cliente no negocia,
simplemente paga, y eso engorda directamente ese margen brutal del 66%. Pero bueno, a ver, TSMC es tecnología punta. Lo alucinante de todo esto es que este mismo patrón se repite en empresas que hacen cosas que a simple vista son aburridísimas. Si saltamos a la ingeniería aeroespacial, tenemos a Lower Holdings. Sí, un caso interesantísimo. Presentaron resultados a finales de marzo. Cerraron 2025 con unos $500 millones en ventas, un crecimiento orgánico de casi el 13% y, de nuevo, el margen bruto, casi un 53%. Una pasada. Y aquí me freno otra vez. Lowar fabrica bisagras, válvulas, componentes para aviones. ¿Cómo se consigue un margen de empresa tecnológica vendiendo básicamente piezas de repuesto? Pues porque no venden la pieza en sí, venden la certificación y la seguridad. Los SAR es el ejemplo de manual de un monopolio de nicho. O sea, no fabrican el avión entero, fabrican componentes hipercríticos que son calderilla en el coste total del avión. Pero el 89% de lo que venden tiene patentes propias. Ya, y se enfocan muchísimo en el aftermarket, ¿no? En los repuestos. Eso es. Y ahí está el negocio. O sea, esto es el equivalente corporativo a la típica jugarreta de los cartuchos de tinta de la impresora. Ya sabes, te venden la impresora barata y luego la pieza de repuesto te cuesta un ojo de la cara, pero aplicado a aviones de $100 millones. Exactamente. La dinámica es muy similar, pero con una diferencia vital, que es la regulación. En la aviación, no puedes irte a una fábrica en Asia, copiar el diseño de la válvula y ponerla en un Airbus. Claro, ni de broma. Las agencias europeas y americanas exigen certificaciones súper estrictas. Así que si una válvula falla, la aerolínea no tiene alternativas de marca blanca. Tienen que llamar a Lower. Y desde la perspectiva de la aerolínea, la matemática es demoledora. Tienes un avión de $100 millones en tierra, perdiendo dinero a espuertas porque le falta una pieza de $10. Justo. La aerolínea no va a regatear, ¿eh? El coste de tener el avión parado es tan bestia que el precio del repuesto se vuelve completamente inelástico. Y Lower lo sabe. Por eso compran empresas pequeñas como LMB o Hyper Engineering, para dominar estos pequeños monopolios y blindar ese margen. Vale, entonces el secreto hasta ahora parece ser volverse indispensable. Pero claro, tener ese foso defensivo es muy fácil cuando todo va bien. Lo verdaderamente difícil es analizar una empresa cuando se enfrenta a una crisis, a la pérdida de una patente crítica. Y ahí entra Johnson & Johnson. Sí, aquí cambiamos de tercio completamente. J&J presentó en abril ventas de más de $24.000 millones en el primer trimestre. O sea, van rumbo a superar los $100.000 millones anuales en 2026. Una barbaridad. Sí, pero se enfrentan a uno de los mayores miedos del sector salud, el famoso abismo de patentes. Y esto mucha gente lo pasa por alto. A nivel de calle, percibimos a Johnson & Johnson como, no sé, la marca de las tiritas o el champú para bebés. Totalmente. Una empresa aburrida de consumo tradicional. Pero si miras los datos, en realidad es como una máquina biotecnológica de alto riesgo. O sea, están cambiando los motores del avión en pleno vuelo. Exacto. Su núcleo hoy en día es la innovación médica. Su fármaco estrella, Stelara, está perdiendo la exclusividad frente a biosimilares más baratos. La directiva ha reconocido un impacto negativo de 920 puntos básicos por esto. En cualquier otra empresa, eso es un colapso en bolsa. Que claro, es un agujero monumental. Yo lo comparo con, no sé, la HBO cuando terminó Juego de Tronos. Sabían que el final llegaba y tenían que tener series nuevas listas para emitir y compensar la caída. Es una analogía buenísima. Llevan años preparando este relevo, ¿eh? Han mitigado la caída con crecimientos de doble dígito en oncología y con Icocide, su nuevo tratamiento. Además, han crecido un 4,6% en tecnología médica, en gran parte por la integración de Shockwave. O sea que el valor de J&J no es solo lo que vende hoy, sino su capacidad de regenerar ingresos ante la pérdida de patentes. Asignación inteligente de capital, puro y duro. Esa es la clave, sí. Pero claro, eso es un riesgo predecible. ¿Qué ocurre cuando el caos viene de fuera? Un desastre imprevisto que destroza tu logística. Buf. Y esa es la transición perfecta a nuestro siguiente caso, Trigano. Son líderes europeos en autocaravanas. Tuvieron ventas de casi 1.800 millones de euros en el primer semestre. Pero, a ver, explícame esto, porque el mercado castigó la acción, cayó un 5%, porque las ventas estuvieron ligeramente por debajo de lo esperado. Sí.
Y al investigar, la empresa lo explica. Sufrieron un incendio en una fábrica de un proveedor de piezas de carrocería. Esto retrasó la entrega de unas 600 autocaravanas. En contabilidad, unos 35 millones de euros se desplazaron al siguiente trimestre. Ya, pero aquí te lanzo una pregunta clave para el análisis fundamental. Si es un retraso logístico por un incendio, esa autocaravana se venderá el mes que viene. ¿En qué momento un retraso así significa la pérdida definitiva del cliente y cuándo es simplemente un ingreso diferido? O sea, ¿la familia va a cancelar la compra por esperar un mes más? Esa es una pregunta excelente, ¿eh? Y ahí es donde Wall Street a corto plazo se equivoca. El riesgo de cancelación es bajísimo. Comprar una autocaravana de 80.000 euros es una inversión muy emocional, muy personalizada. El cliente se frustra por el retraso, obvio, pero no cancela para irse a otra marca y empezar de cero. Claro, el nivel de personalización ancla al cliente. La demanda se pausa, no se destruye. Exacto. Y además Trigano ha hecho un movimiento clave, la integración de BioHabitat, que ha disparado las ventas de sus mobile homes, sus casas prefabricadas, un 125%. Y esto es importante porque es B2B, venta a parques de vacaciones. Diversifican y no dependen tanto del consumidor final. Brillante. Y hablando del consumidor de a pie, hemos visto alta tecnología, salud, ocio. Para cerrar el círculo, tenemos que mirar cómo se comporta el estándar de oro del comercio minorista frente a la inflación y todo esto. El caso de Inditex. Inditex ahora mismo es un animal distinto, ¿eh? Ventas de casi 40.000 millones de euros en 2025. Un margen bruto que se expande al 58,3% y un dividendo potente de 1,75 euros por acción. Es que los analistas hablan de una mutación total de Inditex. Ya no son una empresa de alto crecimiento puro, abriendo 3 tiendas al día. Claro, han pasado de ser una empresa growth a una de quality value. Su estrategia ahora es tener menos tiendas pero inmensas, en ubicaciones premium y súper rentables. Y al hacer eso, logran un apalancamiento operativo excelente. O sea, las ventas crecen un 7%, pero sus gastos solo un 2,8%. Exacto. Si vender una camiseta más casi no te cuesta nada extra en logística o personal, ese beneficio va directo al bolsillo. Y han tenido un inicio de 2026 explosivo, con ventas subiendo un 9%, desafiando la supuesta moderación del consumo. Pero fíjate, la pregunta es ¿cómo logran esa eficiencia extrema? Yo me fijé en un detalle alucinante. La inversión de 2.300 millones de euros en automatización logística y tecnología de seguridad sin alarmas de plástico duro. Un movimiento brutal. O sea, integran etiquetas RFID microscópicas en la ropa. Ya no hay que quitar la alarma en caja, ahorrando millones de horas de trabajo. Y unifican el stock online y físico en tiempo real. Justo. Si compras online, el sistema decide si te envía la prenda desde un almacén o desde una tienda que tiene exceso de stock. Se acabó el inventario inmovilizado. Es que si lo piensas, Zara en el fondo opera como una empresa de logística e inteligencia de datos que casualmente vende ropa. Totalmente. Esa maquinaria interna es lo que les da ese margen del 58%. Pues mira, para recapitular los aprendizajes de esta sesión de análisis fundamental, ha quedado claro que mirar solo los ingresos brutos no sirve de nada. Para nada. Hay que entender la capacidad de fijación de precios, como TSMC o LOAR, la habilidad de regenerar ingresos, como J&J, la resiliencia en la cadena de suministro de Trigano o la eficiencia operativa extrema de Inditex. Un resumen perfecto. Al final, lo que define a las empresas imbatibles es eso, el control de su estructura. Exacto. Y para terminar, quiero dejar una reflexión final, una idea provocativa para la audiencia. Viendo que Inditex invierte miles de millones en una logística invisible y TSMC gasta fortunas en plantas que nadie más puede construir, de cara a la próxima década, ¿la verdadera ventaja competitiva de las empresas residirá en el producto final que compramos o en el control absoluto de esa infraestructura oculta necesaria para fabricarlo? Es una reflexión muy profunda, ¿eh? Yo estoy seguro de que el foso defensivo va a estar cada vez más en lo invisible, en esa infraestructura que nadie ve, pero que lo sostiene todo. Seguro que sí.
Y bueno, con esto llegamos al final. Terminamos este vídeo agradeciendo el seguimiento que está teniendo el canal. Recordamos que la mayoría de los que ven nuestros vídeos todavía no están suscritos a nuestro canal, así que si les gusta el contenido, consideren suscribirse. Sí, por favor, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas a las que, como a los que nos veis, les interesa este mundo de la inversión y el análisis de empresas. También pueden considerar seguirnos en redes sociales. Tenemos un podcast donde hablamos con más profundidad de este mismo tema y una página web donde publicamos los análisis de las acciones analizadas de manera más profunda. Eso es, tenéis toda la información ahí. Deseamos que pasen un buen día y que no olviden que cada semana subimos material didáctico para aprender conceptos básicos de análisis y finanzas. Y los viernes subimos un nuevo análisis fundamental de compañías cotizadas. Un saludo y un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.